Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, y dando gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nuevamente nos permite compartir a través de los medios, a través de televisión, internet, radio, redes sociales y todas las formas en las cuales podemos estar en contacto, en comunión, aprendiendo juntos sobre nuestra fe, sobre este elemento tan fundamental que es nuestra vida de fe, nuestra vida de gracia. Muy bien, entonces estamos en este segmento que se llama la Lección Divina. Lo único que tal vez nos hemos llevado mucho, pero estoy convencido de que si aprendemos estos elementos que hemos estado viendo durante tanto tiempo, no solamente es para la lección divina, realmente es una preparación espiritual, una concientización de todos los elementos importantes de nuestra vida espiritual. La purificación, el examen de conciencia, el abandonarnos en las manos de Dios, cómo saber orar, qué es la oración. Entonces, y todo esto es dentro de preparación para lo que ya después veremos, la lección como tal, la lectura de lo sagrado, de la palabra de Dios. ¿Qué es la lección divina? Es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esa es la lectura de la lección divina, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Luego, hemos visto que tenemos 6 pasos importantes dentro de la lección. La primera, y es el que nos hemos abocado, porque repito, esto es la preparación, lo que es el esfuerzo para poder hacer pues esta preparación espiritual. Muy bien, y entonces es la invocación al Espíritu Santo, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración con la palabra, la contemplación y el compromiso. Estamos en el primer paso, que es la invocación, que no es otra cosa más que dejarnos guiar, aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y esto no solamente es en el ámbito de lo que es la lectura de la palabra de Dios, sino en todas nuestras decisiones. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones no guiados por el Espíritu Santo porque no sabemos cómo? Entonces estos pasos o esta forma de tratar de vivir lo que es la invocación al Espíritu Santo se hace en todo. Ven, Espíritu Santo, ilumíname, guíame. Y hasta el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Es que ustedes no saben pedir lo que les conviene. Pidan Espíritu Santo. Pidan Espíritu Santo. Y es cada vez en los momentos de nuestra vida dejar que Él pues tome nuestras decisiones y nos guíe. O sea, no porque lo hayas hecho una vez, bueno, voy a pedirle al Espíritu Santo, sino es cada acción, y esto pareciera como algo tonto, pero es fundamental, y es algo que se va a volver a hacer una necesidad, se va a volver una necesidad de nosotros, de antes de tomar una decisión, de actuar, de decir o de decir, pues vamos a buscar a Dios para que Él nos muestre a través del Espíritu Santo lo que Él quiere que hagamos. Entonces, este elemento pues va a ser fundamental. Ahora, ¿qué se necesita para poder dejar actuar al Espíritu Santo? Estamos viendo cada uno de los pasos para que el Espíritu Santo nos tome y nos guíe. Primer paso es fe y apertura. Segundo paso, pureza de corazón. Tercer paso, desprendimiento y docilidad. Cuarto paso, espíritu de oración. Quinto paso, conversión continua. Y sexto paso, comunión con la iglesia. Estos elementos son necesarios y fundamentales para que el Espíritu Santo actúe. Entonces, por eso nos hemos dedicado tanto tiempo a tratar de irlos desmenuzando lo más posible
para que sean una herramienta hermosa para ustedes en su vida espiritual. Y más si pues son amantes de la palabra de Dios, pues cuanto más, ¿no? Va a ser algo fundamental. Entonces, tenemos estos pasos. Ya hemos visto los tres primeros, y estos tres primeros, que es fe y apertura, pureza de corazón y desprendimiento y docilidad. Ahorita estamos con lo que es el espíritu de oración, y para esto nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, que es uno de los elementos que pues hemos tratado de ir viendo, de ir comprendiendo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues lo primero que hemos hecho es ir viendo todos los elementos de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. La cuarta parte habla sobre la oración cristiana y estamos en la primera parte, en la primera sección, perdón, y es la oración en la vida cristiana, y de ahí nos desarrollamos una serie de elementos importantes. Vimos que es la oración, capítulo primero, la revelación de la oración, capítulo segundo, la tradición de la oración, y capítulo tercero, la vida de oración, que es en el que estamos. ¿Qué hemos visto en este capítulo tercero? Las expresiones de la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Y estamos ahorita en el combate de la oración. En el combate de la oración vimos obstáculos para la oración, vimos la humilde vigilancia en la oración, vimos lo que es la confianza filial, ¿sí? Y en esta confianza filial hemos visto queja por la oración no escuchada, y para eso somos especialistas. Segundo, para que nuestra oración, ¿qué se necesita para que nuestra oración sea eficaz? Y vimos el 2738, 3940, no es cierto. Vimos queja por la oración no escuchada. Y vamos a empezar para que nuestra oración sea eficaz, el 2738. Entonces lo que habíamos visto fue quejas por la oración no escuchada, 2735, 36 y 37. Y lo que hicimos nada más es leer el 2738, nada más lo leímos. Entonces, ¿qué se necesita para que nuestra oración, qué es lo que buscamos nosotros? Que pues Dios nos escuche. Claro, lo que hemos aprendido es que Dios nos escucha. Lo que no hemos aprendido es que Él no nos responde. Si se queda callado es porque no es ahorita, ¿sí? Yo les hacía la referencia de cuando salíamos con mis papás a algún lado. Y mi papá nos decía, no pidan nada y ya después se les dará, pero no pidan nada. Entonces se nos ofrecía y nosotros así como que, y nada más mi papá con una mirada, ya sabíamos, decían, no gracias. Aunque por dentro estabas que te lo querías comer, así, y no gracias. Entonces, aquí obviamente mi papá, porque pues era la autoridad, pero aquí es la confianza con Dios, ¿no? El abandono de decir, bueno, si es que Dios no me lo concede, pues es que no es para mí ahorita, o no es para mi salvación. El problema es que cuando yo pido, yo lo quiero a veces no pensando en mi salvación, sino pensando en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo necesito, en lo que yo pienso que es importante. Ok, entonces vamos a ver estos 4 números que nos hablan sobre qué se necesita para que nuestra oración sea eficaz. 2738. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Entonces, ¿qué se necesita para que la oración sea eficaz? Primero, que la oración forma parte de algo que es fundamental. Ya hemos hablado de este término, revelación. Es el acto donde Dios se da a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es su plan. Dios quiere hacernos partícipe de su vida bienaventurada. Y dentro de toda esta revelación, que sabemos que la revelación se dio de 2 formas, la oral y la escrita. Claro, antes de ser oral también antes de ser escrita primero fue oral, ¿sí?
a menos que hubiera sido directamente de Dios ¿cómo se llama? Agiógrafo, que es el que escribe lo sagrado, las personas inspiradas que realmente en ese momento. Pero de ahí en fuera, pues los primeros elementos de la evangelización, los evangelios, primero fueron hablados y después se pusieron por escrito, en ese sentido. Bueno, el caso aquí es que dentro de la revelación oral y escrita, la palabra de Dios, la Biblia y la tradición, tenemos también dentro de estos dos una parte importante que es la revelación de la oración. En el Antiguo Testamento vemos momentos fuertes de oración, ¿sí? Por ejemplo, Judith, esa mujer que se va a enfrentar contra Holofernes, ¿sí? O Esther también, que se va a enfrentar a su esposo, al rey, no me acuerdo cómo, Asuero. Estas dos mujeres, antes de hacer lo que tenían que hacer, una enfrentar a un general para que lo pusiera Dios en sus manos y cortarle la cabeza, una mujer contra un gran general, y la otra para poder ir a ver a su esposo, que no podía presentarse sin ser llamada, porque incluso la podían matar aunque fuera la reina. Las dos se vistieron de sayal, se pusieron ceniza y estuvieron en oración. Esther todavía le dice y también Judith, Esther le dice a su tío Mardoqueo y a todos los, pónganse en oración. Y Judith también le dice a todos, pónganse en oración. Y ya después se pusieron sus mejores joyas y a conquistar al hombre. Así, sí, y ahí cayeron redonditos. Pero cuando la mujer nada más se pone su belleza así y no va desde esa humillación y eso, pues obviamente no hay una verdadera obra. Entonces, vemos como dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay momentos intensos, fuertes, hermosos de oración. Otro, por ejemplo, que me viene a la memoria es Jacob, que lo vimos en parte también de esto de la oración, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jacob? Lucha y dice, y no te sueltas hasta que no me bendigas. La batalla, y vimos la batalla en la oración, vimos la lucha en la oración. Y también, por ejemplo, Abraham, que en oración y en una confianza, en un abandono, o sea, Abraham oraba, pero Abraham obedecía y se abandonaba. Y luego veíamos en el Nuevo Testamento, pues la oración que cambia ya a una confianza filial que nos presenta Jesús, ¿sí? Entonces, todo esto forma parte de la revelación. Dios se ha ido mostrando cómo quiere que le hablemos, cómo debemos confiar en Él, cómo abandonarnos en Él. Entonces, por eso dice la revelación de la oración. En la economía de la salvación, aquí hay otro término, economía. ¿Qué significa esto de economía? Aquí tengo una contadora que nos podría dar toda una cátedra de lo que es la economía, pero yo no soy experto, pero es la administración que se hace en los gastos, en mantención de un negocio, de una casa, si no lleva, en los recursos humanos, materiales, económicos que se tienen para llegar a un objetivo. Ok, este término se utiliza para decir economía de la salvación, significa todos los medios que Dios realiza para llegar al objetivo de la salvación. ¿Sí? Y aquí hay recursos espirituales, humanos, materiales, celestiales, todo. Por eso dice, la revelación de la oración en la economía de la salvación. O sea, todo lo que Dios ha hecho ha sido administrar su gracia, su bendición, su vida bienaventurada para dárnosla a nosotros. Y es hermoso este término porque aquellas que son mamás, y aquí tengo algunas, no me van a dejar mentir que a veces las mamás hacen milagros con la economía. ¿De dónde sacan para que alcance las cosas? De repente se tiene, de repente no se tiene, y de repente aparece, así, aparece el dinero, aparece esto, aparece el otro, ¿sí? Pero no porque no se tenga pues esos elementos, ¿no? Entonces, aquí las mujeres saben bien a qué se refiere esto de la economía. De la economía. ¿Por qué? Porque van haciendo sus guardaditos, sacan de aquí, sacan de allá.
Normalmente las mujeres son mejores administradoras que los hombres, normalmente. Aunque hay hombres que a veces les ganan más a las mujeres. Normalmente el hombre todo lo que gasta, lo gasta fuera de la casa, en tonterías o en cosas que para él son importantes. Normalmente la mujer cuando gasta, normalmente, todo es para la casa. De no ser zapatos, bolsas, artículos de belleza, que casi no gastan en eso, pero sí, ni en ropas, ni nada. Pero yo veía a mi mamá cómo estiraba el gasto, es una expresión así, cómo le hacía para que alcanzara. Mi papá nada más le daba cierta cantidad, dice, arréglatelas como puedas. Y mi mamá hacía milagros, ¿sí? Hacía milagros con ese dinero y lo administraba. Entonces, a esto se refiere. Dios, aunque a veces aparentemente todo se ha acabado, ya desperdiciaste tu vida, la echaste a perder, vicios, perdiste todos tus seres queridos, estás enfermo, te estás muriendo, y Dios no deja de mandar ese recurso para salvarte, el sacerdote que te confiesa, o el arrepentimiento que te concede antes de morir. O sea, es toda la economía. ¿Sí se entiende mejor este término? La acción de Dios para que tú te salves, ¿sí? Para que tú llegues a esa experiencia de la salvación. Entonces, dentro de esta economía tenemos una, ¿cómo se llama en la economía? Cuando tienes algo, por ejemplo, recursos o no sé, por ejemplo, tienes para la administración tienes, en inglés le llaman asset, pero es sí, es como un recurso, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, pues tienes los recursos humanos, recursos materiales y todo esto. Entonces, dentro de toda esta economía, un recurso muy fuerte es la oración. Es la oración. Dentro de todo lo que Dios administra para salvarnos. O sea, tiene la palabra de Dios, tenemos los sacramentos, tenemos tantas cosas, pero también tenemos el elemento de la oración. Por eso, este número 2738, que dice, la revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. A ver. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos que es revelación de la oración, ya vimos en la economía de la salvación. O sea, todo esto, la revelación de la oración en la economía de la salvación, o sea, Dios se revela en lo que es tradición y Biblia, Dios se revela para manifestar su plan de salvación que tiene para con nosotros. Y este plan de salvación va a ser fundamental. Y ahora dice que todo esto enseña que la fe se apoya. Vamos a traducir, ¿qué es la fe? Obediencia. Entonces, ¿por qué voy a obedecer? ¿Por qué mi fe en Dios? ¿Sí? Dice que la fe, la obediencia se apoya en la acción de Dios en la historia. A ver, si Dios ha hecho esto, ¿qué no lo seguirá haciendo? Por ejemplo, alguien llega tarde y bueno, sabemos que siempre llega tarde. Entonces, yo estoy hablando de un ejemplo. Bueno, sabemos que una persona es chismosa, ¿sí? Es chismosa. Entonces, sabemos que, pues probablemente apoyado en eso, pues va a volver a hacer el chisme. O una persona que es responsable, sabemos por su historia que respalda lo que hace esta persona. Por ejemplo, vámonos a algo más en concreto. Si vemos que hay una persona que va a ser un buen médico o es un buen médico, vamos a encontrar que esa persona es una persona que es confiable por su historia, por todo lo que él hace,
por todo la historia que tiene de buenos, ¿cómo se llama? Resultados, de atinado. Es que es un médico muy atinado. Da confianza esa historia de esta persona, y que va a ser muy importante para todos nosotros entenderlo y sobre todo asimilarlo para que nosotros podamos hacer todos estos elementos de abandono, de confianza en Dios nuestro Señor. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya estamos viendo la revelación de la oración en la economía de la salvación. Enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. Entonces, ¿cómo es que el pueblo? Aquí yo se los he compartido muchas veces, se los he estado diciendo en varias ocasiones, cómo las personas, bueno, el pueblo judío, perdón, tiene memoria ¿de qué? De salvación. Y constantemente, es que Dios nos sacó de Egipto con brazo poderoso, mano extendida. Incluso cuando Moisés les da los mandamientos, dice, y dile a tus hijos, repasa cómo Dios hizo esto, pum, 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 y constantemente. ¿Para qué? Para que lo que dice aquí, para que tu fe se apoye en la acción de Dios en la historia. Pero si no conozco la historia, si no conozco esa historia, pues va a ser desgraciadamente esta situación de incapacidad de entender, de comprender, de meditar, pues todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Si Dios ha actuado en otros, si Dios se ha manifestado en otros, oye, ¿qué más quieres? Es lo que va a ser fundamental. Ok, entonces regresamos al 2738. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial, ya hemos hablado de esto, va a ser fundamental. ¿Qué es la confianza filial? Cómo Dios se relaciona con nosotros como Padre y cómo nosotros nos confiamos o nos relacionamos con Él como hijos. Si no hay esto, pues no hay confianza. Recuerdo que yo les hacía el comentario sobre este elemento que era que mi papá estaba en la alberca y otras personas, tíos, hermanos, aviéntate. Yo no me aviento. Pero cuando mi papá nos dice, me dijo, aviéntate, yo me aventé, porque hay una confianza filial. Yo confío en Dios. Y por eso dice, la confianza filial es suscitada. ¿Cómo voy a confiar en Dios? ¿Cómo se suscita esta confianza en Dios? ¿Cómo se produce? Por medio de su acción por excelencia. ¿Cuál es la acción más importante que Dios ha hecho en la historia de la humanidad? A ver, ¿cuál es la acción más importante? ¿Cuál es? Sí. Y entonces, pero sí, pero ese es de Jesús, estamos hablando de Dios. La entrega de su Hijo, ¿sí? Y ahora, lo que dijo ella, ¿es cierto? No, sí es cierto. ¿Cuál es la parte donde suscita? Se vence a sí mismo y se entrega para vivir su pasión, muerte y resurrección. Entonces, pero aquí la confianza, estamos hablando de la confianza filial. O sea, Jesucristo así lo hace. Pero, ¿cuál es la confianza que debemos de tener en Dios Padre? Sacrificó a su amado por nosotros. Entonces, aquí podemos saber que 1 no es más que 5. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El domingo les hablaba yo de saber valorar, darle valor a las cosas. Y la adoración no es otra cosa que reconocer como lo más valioso que Dios ha hecho por mí. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Sacrificó a su Hijo. Eso es lo más grande. Esa es la piedra angular
que desecharon los constructores. Si yo aprendo a utilizar esa piedra, que es el sacrificio de su hijo por mí, oye, si fue capaz de sacrificar su hijo por mí, ¿no seré capaz yo de confiar en él? Pues claro. Hasta yo tengo una reflexión que se llama el amigo del hijo, ¿no? Cuando va el papá y el hijo y un amigo y van en un bote y se voltea el bote y se están hundiendo. El papá alcanza la barca y entonces se están hundiendo su hijo y su amigo. Pero el papá sabe que su hijo es un católico bien formado y todo, pero su amigo no. Y decide salvar al amigo de su hijo. Hijo, te amo, pero salvo. Y este amigo, ya grande, viejo, está contando esta historia en una parroquia, en un grupo. Y decía que terminó y contó la historia, dice, es una historia muy bonita, pero a mí se me hace muy difícil creer que ese papá haya sacrificado a su hijo por ayudar al amigo. Y dice, tiene razón, a mí también, yo soy ese amigo. Y dices, ay, compadre. Entonces, díganme si no es para tener esa confianza filial. Y todavía dudamos de él, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Que quién sabe qué. Y dice, oye, ya sacrificó a su hijo, él no va a permitir nada que no sea para tu salvación, siempre y cuando tú obedezcas. ¿Sí? Porque si tú te metes en camisa de 11 varas, te vas y te metes a la boca del lobo, te vas y te expones, padre, es pecado, no es pecado, pero es pecaminoso y te metes ahí. No es que Dios, pues bueno, Dios, yo confío en Dios que no me va a pasar nada, pero te metes ahí pues obviamente no hay confianza filial, hay un reto, ahí estás retando a Dios, ¿sí? Como que, pues tiene Dios la obligación de ¿cómo se llama?, de salvarme, tiene Dios la obligación de curarme, tiene Dios la obligación de, no, espérate, pero es entonces donde surge esta confianza filial. Si yo no aprendo a confiar en Dios por lo que ha hecho por mí, ¿qué estoy haciendo? No soy católico. De hecho, ¿cuál es la esencia del cristianismo? La esencia del cristianismo. Así, ¿cuál es la raíz por la cual somos cristianos? Pues voy a decir, bueno, pues será la oración, la abnegación, el sacrificio, los sacramentos. No, es saber que Dios me ama. Eso es lo más grande, ¿sí o no? Dios me ama. No hay otra cosa más grande. ¿Cuál es esa esencia del cristianismo? Saber que Dios me ama. ¿Sí o no? O sea, eso es lo que nos mueve. Por eso, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. ¿Y qué es lo que decimos nosotros en Monte María? Dios es amor y te ama. Esa es la esencia del cristianismo. Eso es lo que transforma completamente la vida del ser humano. Y ahí es donde nosotros sabemos que no hay nada más grande ni más importante que el amor de Dios. Pero no es un amor en el que me da cosas y que me consiente y que me chiquea. Porque ahí es que dice, yo soy bien chiqueada de Dios. Ahí es que a Dios me da todo. Es que Dios, espérate, no estás entendiendo el amor de Dios. El amor de Dios no es porque te da lo que pides, es porque te dio a su Hijo para que te salvaras. Todo lo demás es secundario. No es la esencia del cristianismo. Nada que no esté fundamentado en el amor de Dios. Y el amor de Dios se expresa y se manifiesta en el sacrificio de su propio Hijo y en la resurrección de su propio Hijo. Eso es la esencia de nuestro ser cristiano. Y ahí es donde yo tengo que fundamentar, es la piedra angular, donde debo de construir y le doy valor. Por eso adoro a Dios. Lo adoro. La adoración es poner a Dios como el centro de mi vida. El problema es cuando yo adoro algo que no sea Dios, se llama idolatría o egolatría. Porque estoy poniendo como piedra angular, ay, es que mi esposo, ay, que es que mis hijos me fallan, se mueren y todo mi mundo se viene para abajo. No quiere decir que no te va a doler, que te vaya a doler, que no te vaya a doler lo que es esta situación de la muerte de un ser querido, del daño que te pueden hacer o que te hace una persona, pero
lo que te sostiene. Por eso, ¿a qué le vas a dar más valor? ¿A lo que Dios hace por ti o a lo que los demás te hacen o te dejan de hacer? Fíjense, con este número podríamos hacer hasta un retiro. Increíble. ¿Sí? La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia. ¿Cuál es la acción por excelencia? Dijimos pasión, muerte y resurrección. Podríamos ampliarlo, aquí nada más di estas dos, pero podríamos ampliarlo. Es encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Pues es todo lo que Dios hizo para salvarnos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es la acción por la acción por excelencia, para que nosotros confiemos en Dios, es saber que Él sacrificó a su Hijo por mí. ¿Por qué creen que la misa es tan importante? Pero vamos a misa como haciéndole un favor a Dios. Está como la reflexión de un viernes por la tarde, ¿no? Que también tenemos, en donde pues empieza una enfermedad, todo el mundo se está muriendo y tu hijo es el único que tiene la sangre para hacer y tienen que usarla toda y no pueden hacerle transfusión, o sea, tu hijo va a ser sacrificado. Se salva todo el mundo y ya después al día siguiente, o la semana o al mes le van a hacer un tributo. Y no, unos no van, otros se dedican a otras cosas, otros van ahí, pero más que nada como obligados. Pues, que no es lo mismo con la misa. Es el sacrificio, es el centro, por eso. El tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa. Y es algo que tenemos tanto que la hemos devaluado. Porque bueno, voy a otra misa, no, voy acá. O sea, tenemos la opción de poder oír misa varias veces al día, incluso ahorita ya está, pero hasta por televisión, radio, internet. Llegará el momento en que no tendremos nada, según persecuciones, a lo mejor no nos toca a nosotros, pero si a nuestros hijos no les enseñamos el valor salvífico, cuando no asistan a misa, pues, padre, es que no fui a misa porque me llegaron visitas, ay, en la torre, padre, es que no fui a misa porque pues se me pasó, íbamos en la tarde, pero pues me quedé dormida. O sea, a todos nos pasa. Pero lo triste es acostumbrarnos y no valorarlo. Qué triste, y esa es nuestra realidad. Ok, regresamos. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Entonces, ¿se acuerdan los 8 pasos de la oración? Terminamos con la unión completa con la divina voluntad. Para cooperar en su providencia hay un elemento importante, la divina providencia. Que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Ahora, la divina providencia, que es todo esto que le pedimos a Dios, siempre va a ir en función de tu salvación. Todo lo que Dios te provee es para tu salvación. La pregunta es, ¿tú lo usas para eso? ¿Tu trabajo? ¿Tu casa? ¿Los medios de comunicación? ¿Los usas para tu salvación? Porque es de la divina providencia, el alimento, casa, vestido y sustento. Dios no te va a dar algo que no sea usado o que no sea para tu salvación. El problema es, lo usamos para nuestra salvación. Las amistades, la familia, todo es para tu salvación. Entonces, si recordamos los 8 pasos de la oración, vamos a ver por qué surge lo que el último punto, que es la oración cristiana es cooperación.
Entonces, cooperación, lo dice ahí en el catecismo. ¿Sí? ¿Sí? Es cooperación con su providencia. Entonces, ¿para qué oro? Para ver, presentarle a Dios lo que necesito, pero sobre todo y principalmente para cooperar con su providencia en el designio de amor a los hombres. ¿Para qué oro? Para cooperar con la providencia de Dios en la salvación de los hombres. Claro, también oro para pedirle mis necesidades, pero si mi meta es cooperar con Él y yo le estoy pidiendo algo, imagínense la incongruencia que podemos tener. Yo le pido a Dios esto y sé que es contrario a la salvación. Entonces, o no sé si es para mi salvación o no lo que le estoy pidiendo. Entonces yo se lo dejo al abandono de Dios. Señor, si esto es para mi salvación, mira, yo te pido esto. Te pido, tengo este problema, tengo esta enfermedad. Yo le pido, pero yo sé que si estoy enfermo, estoy sano, y yo le pido a Dios, me lo conceda o no me lo conceda, desde esta realidad yo tengo que cooperar en la providencia de Dios, en la salvación de las almas. Entonces se dan cuenta ya como la oración cambia completamente, ya no es solamente dame, tráeme, ponme, quítame, es que yo necesito, es que estoy con esta necesidad. No, ya no se trata de esta realidad, se trata de la experiencia de que voy a colaborar con Dios. Vamos a hacer un repaso de los 8 pasos de la oración. Primero, saber que Dios habla, ¿sí? Dios habla. Y ese es lo fundamental, es lo más importante. Dios habla y el segundo paso sería, yo escucho. Porque, pues anda, estás como que la Virgen te habla y nadie te pela, como dice, cuando las mamás están llamando a los hijos y no les hacen caso. No me acuerdo, hay muchas expresiones para... Mi mamá tenía unas muy buenas, pero se me olvidaron ahorita. Bueno, Dios habla, yo escucho. Entonces acuérdense, esa es la parte más importante de la oración, yo escucho. Luego, cuando yo escucho, yo me convierto, porque normalmente estoy tomando un camino que no es el camino de Dios. Entonces yo me desvío o me retomo el camino de la conversión. Yo me convierto. Entonces yo me convierto, luego yo obedezco. Yo obedezco, cuarto paso, yo obedezco. Quinto paso, yo rezongo o yo cuestiono. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo que está pasando? ¿Por qué no me dan esto? ¿Por qué si yo he hecho? ¿Por qué si yo he trabajado? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pues entonces es algo necesario para nosotros. Pero, pues a veces, pues no nos gusta, pero bueno, ahí es donde, Señor, ¿por qué esto? Acuérdense de Abraham, acuérdense de la Virgen María. Luego, entonces, ya que se me explica, ya que pues es la voluntad de Dios y forma parte, ahora lo entiendo, si no tengo confianza filial, el siguiente paso, ¿cuál es? Someterme. Y ahí es precisamente este acto muy importante para todos nosotros, el sometimiento. ¿Por qué me someto? Porque confío en mi Padre. Aunque no sea lo que quiero y aunque no sea lo que me gusta, yo necesito abandonarme completamente en Dios nuestro Señor. Y así entonces yo voy a poder, pues, seguir esta confianza completa con Dios nuestro Señor. Ok, entonces, cuando vemos esto, entendemos otro elemento fundamental. Si yo me someto, entonces repasamos. Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, yo me someto. Y si yo me someto, entonces ¿qué hago? Ya empiezo a servir, que es precisamente lo que dice, es cooperar, o sea, no es dirigir. El que coopera, o sea, hay alguien que está haciendo, oye, ¿quieres que coopere contigo? ¿Que te ayude?
O como dicen, mucho ayuda. Y ahí el problema es que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estorbamos a Dios. Yo pregunto, ¿cooperas o estorbas? Por eso, el séptimo paso, yo sirvo. Y llega un momento de tanto estar sirviendo que voy a llegar a estar unido a Dios. Quiero lo que Él quiere, que es estar unido en la divina providencia, la voluntad, en la divina voluntad. Sí, quiero lo que Dios quiere. El octavo paso es llegar a la oración a hacer esto. Cooperar con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. ¿Se fijan por qué es tan importante entender la oración? O sea, cambia completamente ya nuestra visión de cómo orar o para qué orar. Yo oro porque tengo necesidad, yo oro porque tengo un problema, yo oro porque no me gusta esto, no me gusta aquello, necesito esto. Pero al final de cuentas, yo oro para colaborar con Dios. Señor, mira, sáname. Ok, ya le pedí que me sane. Si me vas a sanar o no me vas a sanar, tú lo decides cuándo y cómo. Ahora, ¿cómo quieres que te sirva desde aquí, Señor? Ofrece tu sufrimiento, víctima expiatoria. Pide por esto, pide por... ok, ahí estoy, Señor. Pero cuando no hay esa confianza filial, o cuando soy demasiado egoísta y pienso en mí, pues entonces, pues no voy a colaborar con Dios. Voy a hacer las cosas a mi manera. Entonces, ya entendimos este número. Lo voy a volver a leer todo para que lo integremos. Y ahí es precisamente esto. Dice, la revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Su designio de amor hacia los hombres. Bueno, creo que es un elemento que nos va a ayudar. Vamos a leer el 2739, ya no lo vamos a leer, pero nos sirve de nada más de lectura y el próximo programa lo leeremos. Dice, en San Pablo, esta confianza es audaz, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Muy bien, con esto terminamos nuestro programa, nuestro día, y esperando en Dios, pues que se manifieste pues su voluntad, su amor infinito por cada uno de nosotros. Y sobre todo, para que podamos nosotros ir creciendo en la vida de oración. Entonces, Dios mediante, siguiente programa, estaremos hablando del número 2739. 2739. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.